¿Por qué nacen las guerrillas en Colombia? Es una pregunta que daría para escribir muchos libros, pero acá, con ánimos de mostrar interpretaciones de todo tipo, vamos a volver a este libro de Alberto Velázquez Martínez, que se llama Entre el sismo y el cisma, dos siglos de conflicto. Acá está la explicación conservadora de por qué nacen las guerrillas en Colombia, algo que también lo podemos comparar con otras fuentes. Y acá hay algo clave, y es lo que fue esa transición del gobierno de Alberto Lleras al gobierno de Guillermo León Valencia. Y en esa transición es en donde podemos encontrar el nacimiento de las guerrillas. Acá hay un párrafo muy interesante para analizar, que es lo que sucede en Colombia en lo que se conoce como la salida del monarca. Dice así: como hechos importantes en la gestión del segundo mandato de Alberto Lleras, se podrían enumerar en lo jurídico la aprobación del acto legislativo que consagró la alternación presidencial por 4 periodos hasta 1974, cuando inicialmente era por 3. O sea, de ahí ya empieza a perfilarse el conflicto del 70, que así como Rojas Pinilla quería aumentar su dictadura a 1962, el Frente Nacional, con este acto legislativo, también pretendía imponer el Frente Nacional 4 años más. En lo económico, la adopción por primera vez de un plan general de desarrollo, lo que luego sería, para cumplir con la Carta de Punta del Este, que dio origen a la fallida Alianza para el Progreso, el Plan Decenal de Desarrollo, así como la Ley sobre Reforma Social Agraria y el INCORA. En lo internacional, la ruptura de relaciones con Cuba, normal, pues, era normal que un gobierno oligarca de Colombia rompiera con el gobierno de Cuba. Lleras viajó a los Estados Unidos a entrevistarse con el presidente Eisenhower, dejando encargado al designado Darío Echandía. Visitó las sedes de la ONU y la OEA y luego recibió en Bogotá a John F. Kennedy y su bella Jacqueline, esposos que con el tiempo y después de muertos despertaran toda clase de literatura morbosa por presuntas infidelidades y travesuras. Ese es el contexto en el que termina el mandato de Alberto Lleras: romper relaciones con Cuba, fortalecer relaciones con Estados Unidos y, lo más importante, unirse en ese proceso de guerra contra el comunismo, que sabemos que realmente era socialismo, pero lo llamaban comunismo porque confundían el fin con el método. El método era el socialismo, el fin era el comunismo, y nunca se llegó al comunismo realmente. Entonces, en este contexto, el abuelo de la uribista Paloma Valencia llega al poder. Si algún día yo tuviera la oportunidad de conversar con Paloma Valencia, yo le diría: con todo el respeto, mi señora, su abuelo fue el culpable de que nacieran las FARC, porque su abuelo montó un terrorismo de Estado, su abuelo ignoró las peticiones de los campesinos, su abuelo masacró 58 campesinos en la Marquetalia, y por eso nacieron las FARC. Y qué curioso, gracias al abuelo de ella nacen las FARC, y gracias al amo de ella, las FARC logran volverse más conocidas en el mundo y terminan en un proceso de paz con un presidente que él mismo montó, pero que traicionó a su antiguo amo.
Entonces, aquí cuando el señor Guillermo León Valencia llega al poder, vamos a encontrar algo muy interesante que tiene que ver con la forma como se cuenta la historia en ese momento. Voy a leerles un párrafo sobre cómo fue que ganó la presidencia el señor Guillermo León Valencia. Valencia obtendría ese 6 de mayo del 62 en las urnas un poco más de 1.600.000 votos contra 300.000 de Jorge Leiva, candidato reincidente, y más de 600.000 sufragios por López Miquelsen, el hijo de López Pumarejo. Si ustedes analizan estas cifras, Guillermo León Valencia ganó por goleada. O sea, le ganó por más de 1 millón de votos a López Miquelsen. Una cosa impresionante. Y acá dice que la aspiración de López Miquelsen era antijurídica por violar la norma constitucional de la alternación de los partidos en el poder. O sea, miren lo ridícula que es la politiquería en Colombia. Se supone que en el 58 gobernaban los liberales, en el 62 los conservadores, en el 66 otra vez los liberales y en el 70 los conservadores. Y así pasó. Y la rata de López Miquelsen, que sale en los billetes de 20.000 pesos, increíble que una rata de esas salga en el billete de 20.000. Bueno, y si tienen billetes de 20.000 me los pueden regalar para que no tengan billetes de ratas. No, mentiras. Hablando seriamente, dicen que el Frente Nacional es un pacto para que esta oligarquía conservadora gobierne 4 años y esta oligarquía liberal gobierne otros 4 años. Pero es tanto el descaro que ya habían gobernado los liberales con Alberto Lleras Camargo y López Miquelsen es candidato en el 58. O sea, ¿qué hubiera pasado si gana López Miquelsen por esas cosas de la vida? No lo sabemos porque la historia no permite reflexiones contrafactuales, pero yo sí me imagino, ya desde un ámbito imaginativo y literario, que se hubiera armado la de Troya, porque, oiga, ¿cómo así? No es que iban a gobernar ustedes 4 años y nosotros 4 años, ¿ustedes por qué tenían candidato entonces? Entonces miren la ridiculez de politiquería en Colombia. Rojas Pinilla, a quien en esa época el Tribunal Superior de Cundinamarca no le había aún rehabilitado sus derechos políticos, registró en esos comicios 50.000 votos. O sea, miren pues la coherencia. A Rojas Pinilla le habían quitado los derechos políticos, pero aún así pudo participar y sacó 50.000 votos. O sea, ¿se imaginan el escándalo donde gane Rojas Pinilla? O sea, es una cosa muy loca lo que pasa en este país. Empezaba a germinar una semilla que luego daría frutos amargos para la nutrición del Frente Nacional. En el primer gabinete de Valencia entraron 2 antioqueños, Eduardo Uribe Botero, abogado de Río Negro, y Belisario Betancur, otro que ya sería presidente en el 82. Uribe Botero tomó la cartera de gobierno, hoy del Interior, y Betancur la del Trabajo. Allí, el hijo predilecto de Amagá produciría el primer escándalo contra el establecimiento económico de rancia estirpe capitalista, al entregarle una fábrica de producción de ladrillos al sindicato obrero, tras resistirse sus dueños a conocer los justos derechos de las prestaciones sociales. Más tarde, llevaría a las carteras de Hacienda a otros 2 paisas, Joaquín Vallejo y Diego Calle, así como Aníbal Vallejo Álvarez a Fomento, hoy Desarrollo. El exdirector del Colombiano, Fernando Gómez Martínez, sería primero su gobernador y luego su canciller, posición de la cual se retiró
tanto por discrepancias con miembros influyentes del Directorio Nacional Conservador que aspiraban a tener un ministro que les nombrara sus ahijados en las misiones diplomáticas, como por solidarizarse con Ignacio Vélez Escobar, destituido por Valencia como rector de la Universidad de Antioquia. O sea, miren pues la mafia tan horrible. O sea, solo en este párrafo ustedes se pueden dar cuenta del nepotismo y de la plutocracia que nos ha gobernado. Belisario Betancur tiene un escándalo y luego lo eligen como presidente en 1982. Y recuerden que el gobierno de Belisario es el que traiciona al M-19 y los empieza a matar violando el cese bilateral al fuego, y luego el M-19 se toma el Palacio de Justicia y Belisario no le importa la vida de los magistrados y ordena la retoma, y en la retoma el ejército desaparece y mata magistrados y le echan toda la culpa solamente al M-19. Entonces miren, este mismo Belisario, siendo muy joven, ya había estado involucrado en este escándalo del Ministerio del Trabajo, y el diario ultraconservador El Colombiano, que todavía existe, también hacía de las suyas en esta época. Aquí podemos ver cómo la familia Gómez Martínez también era bastante importante en la época y cómo también ocupaban cargos politiqueros. Y para rematar está el tema de la injerencia que tenía en este caso el presidente Valencia, que él podía destituir al rector de la Universidad de Antioquia, algo que todavía está en manos de la politiquería, ya de la gobernación. Entonces, miren ustedes, en este párrafo van a notar la politiquería. A Gómez Martínez lo reemplazó Castor Jaramillo Arrubla, viejo alzatista, quien el 9 de mayo del 57, víspera de la caída de Rojas Pinilla, votó en la Asamblea Constituyente por la reelección del general. El conservatismo antioqueño, para desagraviar a Gómez Martínez, encabezó con su nombre la lista del Senado para el periodo 66-70, obteniendo esa lista una de las más copiosas votaciones del país. Entonces, lo sacan del cargo local, pero para no echarse de enemigo al periódico El Colombiano, lo ponen como candidato al Congreso. Entonces miren, esa es la mafia que ha gobernado a Colombia y que la sigue gobernando de cierta manera en ciertos sectores, para que ustedes vean la gran cantidad de ridículos, de improvisaciones, de contradicciones en la historia política de Colombia. Y con este párrafo también quiero que miren ustedes uno de los grandes ridículos de esta época. Dice así: Valencia incurrió en algunos gazapos verbales de ingrata recordación internacional, como aquella vez en que, frente al general Charles de Gaulle, presidente de Francia, en su visita a Colombia, los saludara con un efusivo grito de ¡Viva España! Claro que con tan tremenda equivocación movió el corazón gélido del dictador Francisco Franco, para que, una vez retirado Valencia del gobierno, le pidiera a su sucesor Carlos Lleras que lo nombrara embajador de Colombia en España. Allí Valencia ha debido reírse muchas veces con Franco, mientras juntos cazaban en el coto privado del dictador, al recordar esa amarga anécdota que tanta vergüenza causó entre los colombianos, pero tan buenos dividendos trajo a su protagonista para acariciar de nuevo los gratos alamares de la diplomacia con el condimento de buenos jamones serranos, vinos de La Rioja y cochinillos en casa Cándido de Segovia. Hablando de gazapos, justo ayer ustedes saben que apareció ante la opinión pública de nuevo el guerrillero disidente de las FARC del Estado Mayor, Iván Mordisco, al que hace 9 meses el gobierno de Iván Duque Márquez había dicho que habían dado de baja. El tipo no estaba muerto, estaba de parranda,
y curiosamente cobraron recompensa y todo de 3.000 millones, y esos 3.000 millones están embolatados. Así sigue siendo la politiquería en Colombia, que el que estaba muerto hace 9 meses, ahora ya el próximo 16 de mayo va a negociar con el gobierno de Petro. Petro está negociando con puros zombies. Miren ustedes lo ridícula que es la politiquería en Colombia. Y que Guillermo León Valencia le diga al presidente de Francia viva España, eso hace parte de los genes de la politiquería colombiana, que ha sido bastante ridícula. Bueno, voy a leerles lo último que dice aquí Velázquez de este gobierno de Valencia, que curiosamente no menciona nada de su responsabilidad en la operación del Plan Lazo, la operación Marquetalia, que fue la que indujo al nacimiento de las FARC. En su largo periplo político, Valencia fue consciente de que ignoraba el manejo de la hacienda pública, pero supo rodearse para la digestión de tan abstrusa materia de hombres conocedores. Fue así como pudo, por consejos oportunos, crear bajo su gobierno la Junta Monetaria, conformada por los ministros de Hacienda y Fomento, hoy Desarrollo Agricultura, por el director de Planeación y el gerente del Banco de la República. La Junta manejó la moneda y el crédito por muchos años, hasta ser sustituida, en virtud de la reforma a la Carta del 91, por la Junta del Emisor. En su gobierno se devaluó el peso, se creó el impuesto a las ventas, se impulsó la vivienda popular y se instalaron los primeros teléfonos automáticos para el servicio de larga distancia. Bueno, y imagínese uno decirle a Paloma Valencia, mira, tu abuela devaluó el peso colombiano. O sea, entonces, ¿por qué estás hablando del dólar y la devaluación del peso? Tu abuelo lo hizo también. Y eso que ya el dólar es el que se está devaluando en este momento. Riquísimo anecdotario dejó Valencia para la posteridad. En él se destacan su agudeza e ingenio comprobados. Hay una anécdota en especial con Alberto Lleras, que esta nunca pudo perdonar, dada su alta soberbia camuflada con capacidad de humildad. Decía Lleras Camargo en el Congreso, en la década del 40, como ministro de López Pumarejo, que la tragedia del senador Valencia consistía en que permanentemente quería imitar a su padre y que por más que lo intentara jamás podría lograrlo. Valencia, sin amilanarse, contestó que esa no era su tragedia, sino su gloria. Increíble. En cambio, la tragedia para usted, amigo ministro, es que con no haber hecho nada ya superó el suyo. Hay quien sostiene, persona muy allegada a la Casa Valencia, que por este incidente tan propio en los debates parlamentarios, Alberto Lleras se desquitó con placer en aquel año del 58, cuando le hizo el juego a Laureano Gómez para sustituir como candidato del Frente Nacional al entonces nominado Payanés. Lleras era de quienes perdonaban pero no olvidaban. A López Pumarejo, 2 veces presidente, también lo apuntilló cuando este quiso humillarlo. Una vez fue escogido Valencia como candidato del Frente Nacional en 1957, aquel le restregó su ignorancia en materias económicas diciéndole: mira, Guillermo León, ahora con semejante responsabilidad tienes que dedicarte a estudiar más, puesto que para ejercer la presidencia hay que poseer muchos conocimientos. Ante la risa sarcástica de algunos contertulios que consideraban ya apabullado a Guillermo León Valencia por tan icónico consejo, este con gran tranquilidad respondió: pues eso es relativo, doctor López. Fíjese usted que mi padre, el maestro Valencia, fue el hombre más culto que produjo en su momento la República, y a duras penas logró ser 2 veces candidato. En tanto otros, sin mucha cultura, han logrado llegar 2 veces a la presidencia. El dardo iba directo al ojo de Filipo. López ha debido sentir como hierro candente la marca que dejaba Valencia en su vanidad. Miren ustedes que eso ha sido la politiquería colombiana, la disputa de egos, quién pronuncia mejor el latín. Recuerden que Miguel Antonio Caro se burlaba de Rafael Uribe Uribe, que porque no pronunciaba bien el latín. Aquí el clan de los Valencia peleando con el clan de los López, peleando con el clan de los Lleras, y eso se convierte
en cortinas de humo para tapar el terrorismo de Estado. Entonces, en vez de hablar de que estaban emulando políticas de exterminio a las minorías en Colombia, aplicando el Plan Lazo, se dedicaban a pelear entre ellos, compitiendo quién conocía más o quién era menos corrupto. Y eso es el fiel ejemplo de lo que ha sido el Frente Nacional en Colombia, sobre todo en esta época, en donde podemos notar claramente una gran influencia de la Guerra Fría en nuestro país, que entre otras cosas era un ejemplo de cómo se empiezan a copiar conflictos ajenos, o sea, no teniendo con los conflictos propios entre las élites locales y el pueblo colombiano, había que copiar más rivalidades entre las potencias mundiales. Este libro es muy útil para entender las riñas, las pugnas entre las oligarquías, pero cuando se trata de estudiar el tema del terrorismo de Estado, el libro se queda un poco corto, porque no nos habla de cómo estaban abusando del pueblo, de cómo la corrupción tenía cansada a la gente, de por qué nacen las guerrillas. O sea, no hay una clara explicación de cómo se excluye a los más débiles del poder, de las rencillas que quedan después del magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán. Por eso fue necesario, en estos 2 tomos de 100 preguntas y respuestas, para comprender el conflicto colombiano, de explicar por qué nace la guerrilla de las FARC, que esa pregunta es muy importante conocerla, porque esa presidencia de Guillermo León Valencia definitivamente fue determinante en ese proceso histórico. Voy a leerles el último párrafo para que lo analicemos y salgamos al descanso. Un párrafo que definitivamente es clave para entender por qué nació esa guerrilla. Miren esos hechos que pasaron en el gobierno de Guillermo León Valencia. Se dio la consolidación de aproximadamente 90 cuadrillas bandoleras en territorios como Caldas, Valle del Cauca y Tolima. También hubo una huelga estudiantil nacional en 1965, liderada por la FUN, Fundación Universitaria Nacional, porque había una indignación por la invasión del imperio de Estados Unidos a la República Dominicana en abril del 65. Aparece la guerrilla del ELN en el 64 y luego en el 65 con la toma de Simacota, Santander. Y aquí pues aprovecha el gobierno para sacar el decreto 3398 del 65, conocido como Estatuto Orgánico de Defensa Nacional. Y acá también aparece una figura del cura guerrillero, Camilo Torres, que el tipo lo mataron en el primer combate. Y por eso hay una pelea histórica en esta universidad de si se llama Camilo Torres Tenorio o Camilo Torres Restrepo. Entonces, la gente de derecha dice que no, que se llama es Camilo Torres Tenorio por el supuesto prócer de la independencia. Pero la gente de izquierda dice que el teatro de acá se llama Camilo Torres Restrepo por el cura guerrillero, que entre otras cosas él predicaba la teología de la liberación, que consistía en que era posible mezclar el marxismo con el cristianismo, o sea que Cristo era el arquetipo de los pobres y que el marxismo también. Entonces que
esa figura arquetípica se podía vender como una revolución izquierdista. Entonces empiezan a volver izquierdista a alguien que es anacrónico para compararlo con la llamada izquierda, que entre otras cosas nació como revolución burguesa en Francia. Entonces, en ese contexto de teología de liberación nace la guerrilla del ELN. ¿Qué podemos concluir de esa primera parte? Uno, que este libro es muy útil para entender las pugnas entre las oligarquías, pero no explica bien por qué nacen las guerrillas, ni da detalles del terrorismo de Estado. Este otro libro que hemos analizado sí nos muestra por qué se da la Guerra Fría en Colombia, qué impactos tiene, por qué nace el Plan Lazo en Colombia, por qué nace la guerrilla de las FARC, del ELN, del EPL, del M-19, y cómo todo esto tiene que ver con la Guerra Fría internacional, que efectivamente nos ayuda a pensar muchos contextos. Y ya vieron ustedes la gran cantidad de movimientos guerrilleros que nacieron en América Latina inspirándose en Fidel Castro y en el Che Guevara, que todavía siguen siendo ídolos para muchas personas de la izquierda. Listo, entonces nos vemos en unos 20 minutos para que continuemos con la segunda parte de la clase de hoy.